¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar acá y por confiar en nosotros. Mi nombre es Roxana y soy una voluntaria de Almificar, Acariciando el Alma. Además, no me escucho bien. Además de ser parte de la comisión directiva, soy la que se ocupa de responder el teléfono de Almificar cuando llaman, así que puede ser que haya hablado o chateado con más de una de las personas que están aquí. Quería contarles un poco sobre Almificar. Es una ONG sin fines de lucro, todos somos voluntarios y no recibimos, o sea, la ONG no recibe ningún tipo de subsidio. Y se mantiene a través de donaciones. Fue fundada por Mariana Soiza en 2018 y este es su tercer año. Estamos muy contentos todos. Nos focalizamos en aquellos que por diferentes circunstancias no cuentan con redes de cuidados. Su misión es acompañar en la escucha, brindando contención y orientación a personas que están en situación de enfermedad o fragilidad y o final de vida, así como a sus familiares, y también los guiamos en trámites si es que lo necesitan. Acompañamos también en los procesos de duelo. Antes de la pandemia asistíamos al hospital de Boulogne para acompañar a quienes estaban internados, pero bueno, desde marzo del 2020 tuvimos que reinventarnos y los acompañamientos pasaron a ser a través del teléfono en forma individual, que voy a admitir, en forma individual o por Zoom, a través de talleres y grupos para adultos mayores, para familiares de personas enfermas y para quienes estaban transitando un duelo. De hecho, hoy comenzó un nuevo grupo de duelos. También llevamos cuadernillos armados por voluntarios a hogares, a residencias a geriátricos, junto con lápices y lanas y agujas que recibimos de donaciones. Hace unas semanas se comenzó con un programa nuevo para adultos mayores, llamado Bienvenida a Vejez Saludable, donde se generan espacios para que las personas mayores de 65 se sientan protagonistas de su vida, disfruten esta etapa vital de vida y puedan ser agentes transformadores de la sociedad. Este taller que está por comenzar es un nuevo desafío a nosotros, que se nos planteó, dada la demanda, esperamos cumplir con sus expectativas. Quienes quieran dejar sus datos para que los agende para futuras actividades o para alguna consulta pueden dejarlo en cualquier momento en el chat. Durante el taller les voy a estar escribiendo el celular de Almificar para que lo agenden, así como el mail, la página web y el Instagram, por cualquier duda que tengan, y nada, que se puedan comunicar por cualquiera de esos medios en cualquier momento. Estamos a su disposición. Bueno, y ahora acá los dejo con Hugo, que es counselor, y él les va a contar un poquito más sobre este taller y sobre el mismo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir. Yo voy a empezar a compartir pantalla. Van a ser unos poquitos a los que voy a ver, así que les pido por favor las preguntas en el chat, como decía Roxy recién. Voy a empezar ahora sí a compartir, así voy explicando quién soy. Bueno. Mi nombre es Hugo Lovino, Víctor Hugo Lovino, como el escritor. Nada más que creo que el escritor se llamaba Víctor María Hugo. Soy counselor, me recibí en el 2017, tercer orgulloso promedio, lo cual no implica que sepa mucho, pero bueno. Soy fotógrafo, soy escritor,
Mi otra profesión es el diseño gráfico, y el counseling es algo que decidí después de haber recibido durante toda mi vida una educación técnica. El counseling es lo que me llevó a dedicarme a la parte humanística. Y como ya tengo 57 años y cargo algo de experiencia, me atreví. Dije yo, ¿por qué no? Después de haber tenido una formación técnica durante tanto tiempo, durante tantos años, tengo varias carreras universitarias sin terminar. Digo, capaz que esta es la mía. Y bueno, y aquí estamos. Armé este taller por una cuestión, a ver si me deja cambiar de slide, ahí está. Y lo titulé así, ¿y a vos quién te acompaña? Era en realidad una pregunta, ¿y a vos quién te acompaña? Porque me pasó que he tenido una madre que falleció con Alzheimer, tengo a mi tía, su hermana, hoy a mi cargo, ya en un geriátrico, porque está en su última etapa, con Alzheimer. Y eso me llevó a darle al counseling, que la verdad que cuando nos recibimos por ahí tenemos las ganas de atender, queremos consultorio, queremos, le di otra orientación al counseling. Le dije yo, ¿por qué no dar talleres? Yo debía hacerme cargo, no de mi madre estuvo a cargo mi papá, que afortunadamente vive, él tiene 85 años, él vive solo en Carlos Paz, mi mamá murió hace 20 años fácil. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no mostrarle a otros lo que yo tuve que hacer? Y lo hice intuitivamente, y lo hice desde el corazón, como creo que más de uno hoy está tratando de aprender eso porque le nace de adentro. Y lo tuve que hacer intuitivamente porque no había nadie que me enseñara. Y en un momento me pregunté, ¿y a mí quién me acompaña? Yo debí tomar las decisiones intuitivamente, basándome en lo que mejor veía como posibilidad para el bienestar de la que es mi tía hoy, que es mi tía, es mi madrina y es como mi segunda madre. Es lo que mamá me dejó cuando partió su hermana. Y bueno, debí tomar las riendas del asunto y dije yo, bueno, me parece que el trasladarle a los demás esta experiencia, bien o mal, porque por supuesto que cometí errores, que tuve que volver atrás, tuve que desandar camino, me parece una buena opción. Para todos los que hacemos, y así está armado este taller, con el corazón, como mejor salió, de la mejor manera, con todo el cariño y todas las enseñanzas que aún hoy, en su estadio terminal o final, no terminal, porque la verdad que me ha sorprendido los últimos días, me ha trasladado mi tía a mí, esta enseñanza que es tan importante transmitir. Bueno, y ahora vamos específicamente a detallar una cuestión. Estos son 4 encuentros, en los 4 encuentros probablemente este sea, entre comillas, el más aburrido para algunos, el más interesante, porque la parte de ayudante, la parte del acompañante, la dejé para el final, la dejé para las 2 últimas, donde pasamos por los estadios y por lo que tiene que hacer, o lo que debe hacer, o lo que puede hacer cada una de las personas que cuida a una persona con una demencia, demencia senil, o demencia, o Alzheimer, o Parkinson, o diferentes enfermedades que afectan a los adultos mayores. Y ahora directamente vamos a pasar a ver qué pasa cuando hay un familiar enfermo. Cuando hay un familiar enfermo en una familia, pasa esto, necesitamos una persona que se haga cargo. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién cuida? ¿Quién lo cuida? Cuando la persona es casada, normalmente le toca a la pareja. Le toca a la pareja, me he encontrado con un señor esta semana que me contó que le toca cuidar a su mujer con una demencia precoz, digamos. La mujer tiene 54 años y tenía una demencia. Y él me decía estas cosas a las cuales se enfrenta y no estaba preparado. En algunos casos es la pareja, en otros casos son los hijos, que normalmente uno de los hijos es el que toma las riendas. Me ha tocado en algunos talleres que he dado que, por ejemplo, un hermano no le puede comunicar a los otros o no sabe cómo,
yo siempre digo que el núcleo familiar más cercano debe saber completamente qué es lo que pasa con esta persona. Este taller fue orientado, digamos, fue reorientado en este momento para personas que cuidan a personas con demencia, pero en un comienzo era específicamente de Alzheimer. Por eso muchas de las cuestiones tienen que ver con el Alzheimer, ¿no? A raíz de eso están abiertas las preguntas. Yo siempre digo una cosa, lo que sé lo digo, lo que no sé lo averiguo. Así que no teman preguntar cualquier cosa. De hecho, no soy médico, así que muchas de las cuestiones, si alguno de ustedes es médico, va a saber mucho más que yo y probablemente me enseñe. Volviendo a quién cuida, la pareja, puede ser mujer o puede ser hombre, cualquiera de los dos puede tener alguna enfermedad, alguna demencia. Pueden ser los hijos, que normalmente uno toma la posta y le comparte un poco al otro, porque ese vive con el familiar enfermo o con el padre, y el otro trabaja todo el día, o porque el otro está en otro país, y bueno, si no son ellos, es algún familiar, que puede ser, no sé, alguna prima que dice, bueno, déjame, yo me hago cargo, déjame que yo la voy a atender hasta que en un momento ya no la pueda atender. Y terminamos, como verán ustedes con todas las rayitas amarillas, terminamos en el cuidador, sea por donde sea, amarillas y azul, terminamos en el cuidador. ¿Por qué? Porque en la etapa final de este tipo de enfermedades necesitamos que un profesional se haga cargo de la persona. Lo necesitamos porque ya nuestra vida se ve desbordada. Ya, ya no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo, no sabemos qué hacer, no damos abasto, tenemos que cambiar pañales 5, 6, 10 veces por día, no tenemos, nos corta la vida social. Entonces, necesariamente debemos caer en un cuidador, digo, caer en el buen sentido, ¿no? Y después tenemos la opción de nadie. En la opción de nadie deberían estar las instituciones. Las instituciones que debería haber para hacerse cargo de personas que, cualquiera sea los que cuidan de estos que estoy mostrando, deben tener un cierto alcance económico. Porque la cuestión es, sí, lo cuido, está todo bien, pero cuando hay que comprar pañales a mansalva y ropa que se rompe, o cosas que se rompen, o medicación, entonces debería haber, y en la parte de instituciones estamos bastante rengos. Yo he averiguado acá en Santa Fe, yo soy de la ciudad de Santa Fe, eso me olvidé de decirlo, soy de acá de la ciudad de Santa Fe. Acá en Santa Fe me puse a averiguar porque en un momento tenía que llevar a mi tía, yo tenía 5 personas cuidándola, 5 mujeres que iban en diferentes horarios, terminé siendo un administrador, 5 personas cuidándola, y no daban abasto. Y me decía, mira Hugo, aparte me decían, mañana puedo venir, mira, el jueves y el viernes no vengo, entonces tenía que suplantar los horarios de otra, era realmente caótico. Y todo eso, las 5 cuidadoras, que afortunadamente, doy gracias a Dios, he tenido, mi tía tiene un muy buen alcance económico, entonces la parte económica no me preocupó. Hay que estar, cuando a uno no le alcanza, cuando uno puede tener una sola persona cuidándola, es realmente terrible. Entonces, uno necesita una institución, decir, bueno, a ver, pago una institución porque me aseguro que en esa institución, o que la cobra la obra social, en esa institución hay varias personas que la cuidan, porque una persona cuidando a un anciano, un adulto mayor con demencia, todo el día es terrible, es terrible. Termina enfermando más al cuidador que el propio enfermo. Así que bueno, en esa parte estamos, en la parte de instituciones estamos bastante rengos. Las que hay son instituciones que, digamos, no dan un buen servicio. Acá en Santa Fe hay uno, tenía 20 habitaciones, maravilloso, pero era terrible entrar, tenías que ver, había olor a pis todo el tiempo, había gente que estaba sentada en un rincón, lo he visto, en un rincón de la habitación acurrucaditas, y nada, nadie estaba ahí, nadie lo atendía, nadie. Entonces hay que tener cuidado. Aquellos que tienen un alcance económico para pagar una buena institución, háganlo. Y la cuestión de la culpa la vamos a ver después. Pero háganlo, paguen una buena institución, utilicen la jubilación de esa persona, y si hay que poner un poquito más, se hace, porque en realidad nosotros no vamos a terminar pudiendo con nuestra vida. Si nos dedicamos exclusivamente
en eso tiene mucho que ver también la resignación del familiar. O sea, una esposa es muy difícil que quiera poner un marido, no, es mi compañero, hace 53 años que estamos casados, yo no lo voy a abandonar a esa mujer, se va a caer a pedazos, se va a caer a pedazos, porque va a llegar un momento que no va a poder, le va a pedir por favor socorro a los hijos, y creo que ahí tiene que haber un comportamiento familiar y los hijos deben ayudarle a superar ese momento tan difícil, ¿no? En donde ella deba tomar la decisión, ya lo digo, sin culpa, porque la verdad que la culpa, yo siempre digo que la culpa es religiosa, la culpa no nos lleva a nada. La persona con demencia probablemente no registre lo que está pasando. Hay algunos que aprovechan y, digamos, papá arrancó con una demencia, lo meto en un geriátrico. Y sí, y papá todavía se resiste, porque papá tiene vida social, porque papá tiene amigos, lo estoy viviendo con un amigo mío, ya lo quiere meter en un geriátrico, le digo yo, pará un poquito, mandalo a un centro de día primero, que reactive sus neuronas, que se mantenga sociabilizando, que es muy importante, somos seres biopsicosociales, o sea que la sociabilización es muy importante, y pero bueno, ya es como que se quieren sacar ese peso de encima, ¿no? Y ponerlo en un geriátrico. De ahí pasamos a ¿dónde? ¿Dónde lo ponemos? ¿En su propia casa? ¿En la casa de un familiar? ¿En el mismo geriátrico? Bueno, cualquiera sea el ambiente, hay algo que nos debe ocupar, que es ir readaptando el ambiente en donde está la persona, para que se desenvuelvan, no sacándola en lo posible de un contexto familiar. Un contexto familiar me refiero a un lugar, una zona que ellos sepan cómo circular. Hay que asegurarse de la seguridad de ellos. Hay que asegurarse que no haya escaleras, o si hay escaleras que tengan barandas. Lo mismo en la casa de un familiar. Perdón, Se está muteó, muteado el audio. se le muteó a Víctor Hugo. Hugo, ¿escuchás? Hugo, Hugo, Hugo. Ahí está. Lo que pasa es que cuando, perdón, les pido mil disculpas. Cuando se muteó al nuevo integrante, me muteé a mí también, no me había dado cuenta. No sé en qué parte quedamos, pero bueno, retomo, no hay problema. En su propia casa, en la casa de un familiar, como decía antes, donde sea, hay que velar por la seguridad de la persona. La persona, si es en la casa de un familiar o en su propia casa, bueno, va a haber que empezar a reacondicionar la casa, quitar las cosas que sean un peligro. ¿Qué me pasó en lo particular? En un momento tuve que sacar los cuchillos de la cocina, los cuchillos tenedores de la cocina, los muebles con punta hay que protegerlos. Ellos se levantan, pierden, por ejemplo, lo que se llama ciclo circadiano, el ciclo de sueño, se levantan a cualquier hora y se atropellan cualquier cosa, entonces se pueden caer, se pueden lastimar. Hay que colocar barandas en el baño. Bueno, realmente hay que tener un montón de cosas en cuenta para hacerle lo más llevadero posible. Y así como se lo hacemos a la persona que cuidamos, lo hacemos para nosotros mismos, para aquellos que cuidamos. No me voy a incluir ahí porque yo puse personas para cuidar a mi tía. Yo no tengo la paciencia de cuidarla, la verdad que mi humor es bastante cortito, así que debí poner a personas. Además yo trabajaba turnos rotativos, se me complicaba mucho, y estaba estudiando counseling, así que se me complicaba mucho. Para aliviarla también a la persona, y no la persona que la cuida, no despertarse y ver que el familiar está tirado en el piso, lastimado, sangrando. O sea, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y los geriátricos, por último, ya están adaptados. Los geriátricos tienen rampas, tienen sillas de rueda, tienen un montón de cosas. En los últimos días, y aprovechando mi educación técnica, debí fabricarle a mi tía, ya que las obras sociales, que son otra de las instituciones que hay que tener en cuenta, qué es lo que hay que averiguar, qué es lo que cubren, qué parte, de qué parte se hacen cargo, de qué parte no. Gestioné una grúa de cama para mi tía,
Nunca me la dieron, o sea, estoy esperando. Entonces la diseñé yo. La diseñé, la hice construir con un motor eléctrico y agradecida a las enfermeras de geriátrico porque no tienen ni siquiera que hacer fuerza para levantarla de la cama y sentarla en la silla de ruedas. En este momento mi tía está en silla de ruedas, totalmente ausente, alimentada por sonda, y ese panorama pinta algo horripilante, y sin embargo mi tía está bien cuidada, está más gordita, reacciona todavía a determinados estímulos, se mueve en la cama, que le tuvieron que poner barandas, que es otra de las cosas a tener en cuenta en el caso de hacerlo en una casa, y estamos hablando de estadios, en el caso del Alzheimer un estadio tardío, pero en el caso de las demencias es un poquito más complicado, porque el que se caigan de la cama puede ser antes de este estadio final del Alzheimer. Y bueno, y en esta cuestión del estadio final del Alzheimer, mi tía, al casi caerse de la cama, nos demuestra que todavía tiene movilidad, lo cual para nosotros es algo maravilloso, es buena señal, porque yo estoy pagando aparte un kinesiólogo que se encarga hay una posición, ellos se ponen espásticos, o sea, no se mueven, entonces este kinesiólogo trabaja con ella y les tira las piernas, masajea sus músculos. Por eso digo, lentamente uno debe ir dándose cuenta que un profesional se tiene que hacer cargo. Bueno, y ahora viene la parte más importante. ¿Cómo comienzo a cuidar a una persona con Alzheimer? O una persona con una demencia. Lo primero que tengo que hacer de la persona es, o que tenemos que saber de la persona es, cuáles son las necesidades. Y nos vamos ahí a la famosa, no sé si lo conocen ustedes, el señor Maslow ha hecho estas necesidades, ha hecho esta pirámide de necesidades en donde cada uno de nosotros pasamos, por cada una de estas pasamos. En el caso nuestro lo vamos a ver de abajo hacia arriba, necesitamos lo primero son las necesidades fisiológicas que tenemos, que la alimentación, el buen dormir, hacer las necesidades, por supuesto, que son cosas que uno tiene que tener en cuenta, que va a deber abastecer a la persona con demencia. Las necesidades de seguridad son muy importantes, de las que hablábamos recién, aparte de la seguridad de salud, en el caso de una persona que viva sola y que nosotros le estamos yendo a la casa, que todavía, porque al principio la demencia tiene algunas distracciones, pero pueden vivir solas un tiempo, la seguridad de esa persona. ¿Qué hice yo en este caso? Puse cámaras. Entonces, cuando yo no estaba, o ninguna de las cuidadoras estaba, yo la veía por las cámaras. Por ahí me despertaba, yo soy una persona, yo estudio hasta tarde, a la noche, dibujo, porque también soy dibujante, y lo hago a modo de terapia, digamos, y 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, yo abría las cámaras para ver cómo estaba. Y más de una vez la encontraba deambulando. ¿Por qué? Porque por eso es que pierden el ciclo circadiano, y se despiertan a cualquier hora, y duermen a cualquier hora. La necesidad de aceptación y va disminuyendo en la persona con una demencia, porque en realidad su círculo social se va contrayendo. En un principio lo podemos mandar a un centro de día, en donde trabaja, sociabiliza, pero ella misma va a ir cerrando ese círculo hasta ser muy pocas personas. Va a tener del círculo de... A ver, lo digo, siempre remito a mi ejemplo y les pido mil disculpas, no que quiere ser soberbio, sino que es lo que tengo de experiencia. En el centro de día había 20 abuelos. Genial, al principio miraban televisión, tomaban mate. A medida que la persona se va perdiendo, ya no eran 20 ya los 20 le molestaban. Entonces había 3. Se ligó con un grupo de 3 que miraban televisión. Y se quedaban los 3 minutos. Y las asistentes, ¿cómo se llama? Terapistas ocupacionales, todo que iban y venían. Y después ya terminó aceptando solamente a una, que era una de las enfermeras, que era con la única que hablaba poquito y tenía contacto. O sea que la necesidad de aceptación es mínima. Ya la verdad que no necesitan otra cosa, se va achicando su círculo.
Lo que sí hay una cosa que destaco, que es el tema de tenerlo, cuando uno, digamos, cuando uno tiene en la casa, hay empresas que se dedican a cuidar a las personas y esta empresa le manda a una enfermera, al otro día le manda otra, mira, esta no pudo, viene mañana ella, porque la otra... ¿Qué le pasa la confusión en la persona y la falta de un vínculo? No logra formar vínculo con le hace daño, la deprime, realmente la deprime y la enoja, que lo vamos a ver más adelante en las etapas. Es muy importante que tengan contacto con una, dos enfermedades, pero que sean siempre las mismas. No que la empresa me las esté cambiando, que son, ellos tienen 30 y rotan en un mes 30 enfermedades, es una locura para cualquiera. Imagínense uno que está en un estado normal, entre comillas, de salud, y tenés 30 personas diferentes, una por cada día de tu vida, es una locura. Y después viene lo de autoestima y autorrealización, que la de autoestima trabaja en uno de los últimos estadios de las enfermedades, en donde, por ejemplo, debemos cuidarlos, debemos bañarlos, y ellos se niegan porque estamos vulnerando su intimidad. Obviamente que ya la de autorrealización ya está, o sea, cuando la persona tiene una demencia, ya la de autorrealización ya, no la tengamos en cuenta directamente. Se supone que con suerte la ha tenido la autorrealización la persona y hoy goza de una buena situación económica y eso nos va a ayudar a nosotros a acompañarla hasta el final de sus tiempos, ¿no? Así que bueno. Después vamos a pasar directamente ahora a las enfermedades en el adulto mayor. ¿Cuáles son las más comunes? Yo les pido también por chat que si quieren que investigue alguna otra para más adelante, para algún otro taller que hagamos, y aparte como dato, me las pasen, porque para mí es muy importante. He ido agregando enfermedades, ya les digo, me dediqué al Alzheimer, mis primeros talleres fueron como Alzheimer, con Alzheimer, perdón. Y bueno, las enfermedades más comunes del adulto mayor, según la investigación mía, son estas. Voy a empezar de abajo hacia arriba. La aterosclerosis o arteriosclerosis afecta a las arterias haciendo que pierdan elasticidad y desarrollen rigidez. Y además, aparte de elasticidad y rigidez, que por ahí es muy importante porque he tenido la mala noticia de que una señora de 92 años en una revisación médica estaba acostada en la camilla, los análisis le daban perfecto, el médico le pidió que se incorpore y cuando se incorpora y se sienta en la camilla, se murió. Se cortó la aorta, se le cortó la arteria aorta, falleció en el lugar. Así que, y esto nos invita a todos a tratar de ser lo más saludables posible. Tanto cuidadores como enfermos, ¿no? Para evitar todo este tipo de trastornos. La artrosis, que afecta principalmente al tejido cartilaginoso, las articulaciones y el tejido óseo, que va lentamente inhibiéndonos de movimiento. La persona que tiene artrosis, y a veces la artrosis deformante, como hay algunos actores famosos, no me va a salir el nombre ahora, que han tenido artrosis deformante, se han visto inhabilitados a terminar finalmente de actuar porque Donald Sutherland ha tenido artrosis deformante y ha terminado no pudiendo actuar porque se puede mover cada vez menos, hasta que, bueno, quedan postrados de una manera horrible. Su cerebro continúa en pleno funcionamiento, lo cual es peor todavía, porque la verdad que verse inhibido cada vez más debe ser espantoso. Y después están las que atacan en realidad, la aterosclerosis también evita que nuestro cerebro irrigue normalmente. Así que puede ayudar, colaborar a estas otras tres, que son Alzheimer, Parkinson y demencia senil. El Alzheimer es la pérdida progresiva de memoria y de la mayoría de las habilidades sociales. El Parkinson es neurodegenerativo y causa la muerte de las células cerebrales. Y la demencia senil es una enfermedad neurodegenerativa, con desorientación, confusión y pérdida de memoria. Vamos a ir un poquito a los detalles.
Desde lo coloquial, la demencia no es, la demencia es simplemente falta de juicio. Falta de juicio. No, es un grupo de trastornos caracterizado por el deterioro de dos funciones cerebrales. Se ve, por ejemplo, cambio no solamente en la memoria, que no tenemos que confundir con el olvido benigno de la persona. Hay olvidos que tenemos, o el olvido que tenemos por ansiedad. El olvido benigno es che, ¿dónde dejé las llaves? No sé, que a veces en el adulto mayor, pero vos sabés que dejé el destornillador en tal lado y no sé dónde está. No hay que confundir, no altera esto el núcleo de la identidad de la persona. Todavía la persona razona, puede juzgar, puede realizar actos complejos. De hecho, si está buscando un destornillador, quiere decir que lo puede utilizar. Y como dice ahí, los síntomas incluyen olvidos, actitudes sociales restringidas. En el caso de una demencia más aguda, actitudes sociales restringidas y razonamiento limitado que interfieren en las actividades diarias. En ese caso es tomado como demencia senil grave. No, ¿cómo les puedo decir? No la leve. Medio confundí, pero quiero aclararlo. Hay una demencia senil leve, normal, benigna, que, digamos, más se lo podría llamar deterioro cognitivo, más que demencia senil. La demencia senil es inhabilitante. El deterioro cognitivo es otra cosa. El deterioro cognitivo es lo benigno. La demencia senil ya sería algo más grave. No hay, ¿cómo es que se dice? Hay inclusive demencias que son tratables. Hay demencias seniles que son tratables, como por ejemplo las que son provocadas por la depresión, o metabólicas como la diabetes, por ejemplo. La diabetes lleva a un tipo de demencia también, pero son tratables. Una vez que uno controla la diabetes, se restaura la demencia. Así que espero que no los haya confundido con esto. Una cosa es demencia senil y otra cosa es deterioro cognitivo. Demencia senil ya es inhabilitante. Inhabilitante para mantener una vida social, inhabilitante para realizar pequeñas labores, pero el deterioro cognitivo no. El deterioro cognitivo puede sociabilizar, tiene juicio, no altera lo que es la identidad de la persona, no la altera para nada. ¿Cómo se origina el Parkinson? El Parkinson tiene una nula producción de un neurotransmisor que se llama dopamina, que se encarga de regular la actividad motora de las personas. El Parkinson no se manifiesta con temblores, si bien hay una enfermedad que le llaman temblor primordial o temblor esencial, que puede llevar al Parkinson, pero no necesariamente. Yo tengo una amiga que tiene este tipo de temblores, y le recetaron afortunadamente una copa de vino tinto diaria. Y con eso la va piloteando bárbaro. No necesariamente, y les digo la verdad, hace un año que está con eso, no necesariamente, no sé qué efecto tendrá, la verdad que no me puse a investigar, pero bueno, ella hace un año que está con esto, y no necesariamente indica que vaya a tener Parkinson. Todas estas señales que por ahí tenemos, como por ejemplo el hecho de que nos olvidemos cosas, y esto lo destaco porque mucha gente me ha consultado en esto. El hecho de que olvidemos cosas es mucho por ansiedad. Vivimos en una vorágine tremenda de datos, de actividades, de un montón de cosas que nos llevan a olvidar, a tener muchas cosas en la cabeza, y bueno, no confundamos que nos olvidamos las llaves. El tema es, nos olvidamos las llaves, pero después nos acordamos dónde la dejamos. Nos olvidamos la llave y no la encontramos nunca más, ya es diferente. Ya no sabemos nunca más dónde la dejamos, es completamente diferente, son cosas completamente diferentes. Y volviendo al Parkinson, en un comienzo, el Parkinson se manifiesta con señales que son diferentes a las que uno espera. No es que uno empiece a temblar. Por ejemplo, empieza con falta de sueño, con estreñimiento, pérdida del olfato. Ojo, no van a creer que los que tienen COVID tienen Parkinson, no. Empieza con estas pequeñas señales. Los mensajes
digamos, empieza a afectar la parte izquierda del cuerpo. Los mensajes en el cerebro se transmiten como corresponde y tienen, ¿cómo es? Empiezan a afectar no la tonicidad muscular, sino el control de los músculos. Por eso el temblor constante. Con esto de la pandemia, los controles que se han tenido que hacer las personas con Parkinson se han visto afectados, porque a veces yo he tenido mi amigo Juan Arancio, dibujante famoso de acá de Santa Fe, que falleció con Alzheimer hace un par de años. La esposa de él, hace un par de años no, hace menos de un año, la esposa de él me contaba que cuando debió hacer los controles, se vio muy complicada porque no lo dejaban ir por el tema de la pandemia. Así que lo mismo pasa con un enfermo con Alzheimer o con alguna otra demencia. Cuando hay que hacerle los controles, en esta situación se encuentra muy complicado. Por eso hay que prever, hay que con tiempo ir pidiendo los turnos necesarios, sabiendo que de acá a 2 meses tengo que hacer el control. Bueno, me voy ocupando de eso con tiempo. Lo mismo con respecto a las obras sociales. ¿Qué es lo que va a dar la obra social, las instituciones? ¿Qué es lo que nos van a dar más adelante? No dejar, bueno, mira, veo que se está perdiendo y ya prácticamente no hablo, recién ahora me voy a preparar. No. Por eso hoy, por eso esta información. Sepan que a todos les va a pasar algo parecido. Sepan que las personas no tienen cómo manifestarnos. Nosotros tenemos que observarla agudamente para saber qué es lo que le está pasando. Valga la comparación, salvando las distancias. Hace 2 días, mi perra, que tiene ya 18 años, ella siempre está en el patio delante de mi casa, ladra todo el tiempo, aunque esté veterana, igual ella está todo el tiempo activa. Hace 2 días, mi perra quedó en el fondo de mi casa. Salí a buscarla, no la encontraba. Cuando la encontré en el fondo, inmediatamente me di cuenta que había algo mal, que no estaba bien, porque ella no estaba ni siquiera en su lugar. En el caso de mi tía, ella me dijo un día, Hugo, ¿por qué no vamos al médico? Porque me estoy olvidando de algunas cosas. Y le digo, ay, tía, Leo, no porque tu madre haya tenido Alzheimer, vos tenés que tenerlo también. Y fuimos al médico. Y el médico dijo, mira, hay algunas zonas isquémicas en la parte frontal de tu cerebro. Ella tenía en ese momento tenía 73 años, más o menos, una persona joven todavía, y bueno, le dio aspirinetas para que mejore la circulación. Vieron que la aspirineta diluye un poco la sangre. En el caso que haya alguna arteria tapada, como veíamos hoy, esto facilita la circulación de la sangre. Entonces, y así empezamos. Ella alcanzó a darse cuenta. Ella me llevó. Pero a veces nosotros tenemos que observar. Y hay gente que se ha sorprendido de que, por ejemplo, su padre esté hoy con Alzheimer y yo hace más de un año, habiéndolo observado el papá y con poca relación con él, hace un año me di cuenta que ese señor tenía, o era propenso a tener Alzheimer o alguna enfermedad, algún tipo de demencia. Este señor no tiene Alzheimer, tiene un tipo de demencia. Mantiene su actividad todavía y todo, pero bueno. Ya les digo, entonces, volviendo al Parkinson, hay temblor en las extremidades y la rigidez del cuerpo es cada vez mayor. Hay inestabilidad, hay ¿cómo se llama? Una hormona que se llama dopamina, que es la que el cuerpo deja de producir. Y acá la tenemos, es la famosa hormona de la felicidad, que le llamo. La dopamina, que es la famosa hormona de la felicidad, que cuando algo nos da mucho placer, la generamos, en exceso puede ocasionar adicciones a las emociones fuertes. A ustedes van a ver ahí en el gráfico, ojalá que lo puedan ver bien, cómo es una neurona normal y cómo transmite la dopamina de neurona a neurona, y qué es lo que pasa con una neurona afectada por el Parkinson. En el caso hay mucho menos dosificación de dopamina o es nula. Puede, si es excesiva
y hay primero una adicción a estas emociones fuertes y a esa actividad que nos produzca placer, cualquiera sea, puede inclusive derivar en una esquizofrenia. Que es otro tema que me gustaría preparar, porque la verdad que las personas que cuidan a gente con esquizofrenia son unos benditos, porque son tan impredecibles los esquizofrénicos que realmente cuesta mucho mantenerse a la par y cuesta mucho mentalmente mantenerse coherente. A todos aquellos que cuiden a una persona, que tengan la intención de hacerlo, yo les pido que vayan, no por una cuestión de publicidad, vayan a un psicólogo, vayan a un counselor, hablen de lo que les está pasando, háblenlo. A lo mejor el psicólogo no tiene idea, pero seguramente se va a fijar en lo que les pasa a ustedes, porque se pierde mucho, se pierde estabilidad mental, se pierde vida social, se pierden un montón de cosas, se pierde tiempo para uno. Entonces hay que tener muy en cuenta que si voy a cuidar, no soy Superman que voy a ir a cuidar a una persona, soy una persona igual que hemos estado en los iguales estados mentales que la otra persona cuando estaba sana, y me dedico a cuidarla desde el amor, pero a veces el amor hacia el otro es tan importante como el amor a nosotros mismos. Si nosotros no sabemos cómo cuidarnos, es muy difícil que sepamos cómo cuidar al otro. Es sumamente difícil, porque no nos estamos cuidando a nosotros mismos. El tema de las culpas y saber que al otro le pasa tal o cual cosa, por ahí lo tengo que dar vuelta bruscamente, porque a veces hay que hacerlo. Y tengan en cuenta que muchas veces la persona que está enferma con una demencia o con un Alzheimer no se da cuenta. De hecho, el Alzheimer es un tipo de demencia. Es un tipo de demencia. La persona no se da cuenta. O el registro mental que tiene en cuanto en su memoria es muy, muy poquito. Así que probablemente le molesta en el momento y se olvidó. A los 3 minutos se olvidó, ya no pasa más nada, ya está enfocada en otra cosa. Así que bueno, tengamos en cuenta eso. Y ahora para continuar, vamos a ver cómo se origina el Alzheimer. Yo dije que esta primera parte va a ser una cuestión médica. No soy médico, así que directamente lo traslado como he investigado yo. Yo me puse a saber qué era lo que pasaba en nuestra cabeza. Que de hecho hoy lo comparto con ustedes, me atreví hace un tiempo, ya que tengo madre con Alzheimer y padre con, y tía con mi padre, no, pobrecito. Madre con Alzheimer y tía con Alzheimer, dije yo, de cajón me parece que me toca a mí. Entonces, como hay exámenes de detección temprana, me atreví, me fui a una neuróloga y le dije, mira, quiero que veas cómo está mi cabecita, porque habiendo tenido madre y hermana con Alzheimer, me parece que yo voy por el mismo camino. Bueno, hoy me dieron el resultado, hoy me atreví a abrirlo, el resultado, porque hace 10 días que lo tengo y no quería abrir el archivo, y afortunadamente mi cerebro está impecable, por suerte. Me han dado todo un informe en donde, bueno, me han sacado una mochila terrible, y aprovechando que estaba nervioso por este taller, que es la primera vez que lo doy por Zoom, yo siempre lo doy presencial, acá en Santa Fe nunca hubo problemas hasta mañana, a partir de mañana se cierra todo, acá es tremendo por esta segunda ola, o no sé cuántas olas, porque hay cepas a mansalva. Aprovechando los nervios de este taller, digo, sí, me juego y lo abro y que sea lo que Dios quiera, y afortunadamente está todo bien. No obstante eso, voy a un electroencefalograma ahora también que me van a hacer para ver cómo está mi cerebro. Y bueno, ahí vamos, a cómo se origina el Alzheimer. Formación de placas amiloides en la materia gris, espacio interneuronal, que van destruyendo conexiones neuronales. Todo esto que acabamos de leer y que no tiene mucho sentido, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que nos cuenta qué es una neurona. La neurona es la célula esencial de nuestro cerebro. Son células discretas, se les llama células discretas porque no generan tejidos. Las neuronas no generan, se ha descubierto que hay neuronas en el corazón, pero bueno, en este caso no generan tejidos como los músculos, no son el tipo de células como las musculares, por ejemplo. Y estas que ven ahí son las partes. Las dendritas, que son los bracitos con las cuales se comunican, el soma, que es el núcleo, el axón, que es con que se comunica una con otra.
cabe la aclaración de que esta no es una neurona que se comunica con una puntita, no. Cada una de las puntas se pueden comunicar con 2 o 3 puntas de otra neurona, es una red impresionante que conforman, y ya vamos a ver más adelante por qué esa red. Estas células de Schwann son muy importantes. Las células de Schwann que protegen el axón son aquellas que producen mielina, la mielina que protege al axón. De esa manera, la información se transmite correctamente. Si hay algún problema en las células de Schwann, y ustedes lo de la mielina lo deben haber escuchado en algún momento, si hay déficit de producción de mielina, la neurona queda como descubierta, empieza a haber desorden, queda desprotegida, empieza a haber desorden en las órdenes que dan una neurona a la otra. Y, digamos, se pueden producir cuando hay falta de mielina o se destruyen las células de Schwann, pueden producir esclerosis múltiple o la esclerosis múltiple, que es la que nos va afectando la vista, la sensibilidad, hay hormigueo en las extremidades y se van limitando los movimientos hasta que, como esto es progresivo, porque estas enfermedades son crónicas, progresivas e irreversibles. O sea, crónica porque permanece más de 6 meses, progresiva porque va cada vez peor, es irreversible porque no hay manera, excepto, como hablábamos hoy, en algún tipo de demencias leves, no hay manera de volver atrás. En el Parkinson, en el Alzheimer, no hay manera de volver atrás, son irreversibles. Bueno, y le decía, va afectando lentamente y cada vez más las órdenes que se dan entre neurona y neurona, y terminan afectando la vejiga y los intestinos, por ejemplo. Entonces, una persona que tiene esclerosis múltiple se termina como consumiendo, empieza a poder alimentarse cada vez menos, y bueno, lo mismo pasa con la otra enfermedad que pueden producir, que es la de Guillain-Barré, que es, hay pérdida de equilibrio, hay parálisis, hay mucha debilidad muscular, y terminan postrados, pero todas estas enfermedades necesitan a una persona, a un asistente, y para eso estamos nosotros. ¿Cómo se transmiten las señales? Ustedes dirán, ¿qué son nuestros pensamientos? Y la verdad que nuestros pensamientos y las órdenes que le damos a nuestro cuerpo son algo maravilloso. Se transmiten a través de la sinapsis. Como ven ahí, cada una de las neuronas se conecta con otra a través de no un punto, sino varios puntos. La sinapsis, que es la unión de estos varios puntos entre 2 o 3 neuronas, son simplemente intercambio eléctrico y químico entre una neurona y la otra. O sea que todos nuestros pensamientos, todo lo que nosotros calculamos, todo lo que recordamos, todos son simplemente intercambio eléctrico entre neurona y neurona. Eléctrico y químico. Hay algo importante. Cuando nosotros ingerimos nuestra actividad cerebral es tan grande que cuando ingerimos cualquier alimento, el 25% de lo que ingerimos va directamente a abastecer a la energía que desgastamos con nuestros pensamientos, a nuestro cerebro. Hay algo muy importante acá, y lo puse de una manera simple para que ustedes vean, como por ejemplo, para entender el Alzheimer. Una batería, y un electrodo. Cuando a veces salimos con el auto, se nos quedó sin batería, y no, resulta que no, que vamos y movemos un poquito el borne de la batería y el auto comienza a funcionar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En el Alzheimer son las placas amiloides, en el Parkinson deja de producir una hormona. Las placas amiloides es ese sulfato que se nos produce entre el borne de la batería y el cable que conecta al resto del motor. Por eso cuando lo movemos, se saca un poquito el sulfato de la batería y el auto arranca. O se lo limpia, a veces le tiramos, los que vivimos en Córdoba por ahí con el frío, se forma mucho sulfato, le tiramos un poquito de agua hirviendo, se limpia la batería y ahí arranca. Bueno, en este caso, las placas amiloides que forman o que generan el Alzheimer son como el sulfato de la batería.
son no, digamos, yo no quiero especificar mucho, pero bueno, de todas maneras hay una interconexión muy importante que ya se ha descubierto respecto a cómo evitar que se formen estas placas, disminuir. Por eso el examen que me hice con antelación, porque si yo descubro que tengo algunas zonas isquémicas y que hay algo en mi cerebro, ya con la detección temprana se puede empezar a tratar mi cabeza, y el Alzheimer me afectaría no como mi tía a los 70 y pico, 73 años, ni como mi madre a mi madre la atacó antes, creo 58, 59 años, sino mucho después, a los 80, probablemente a los 80 años me afecte, habiendo comenzado a tratar antes. En el caso del Parkinson, bueno, una detección temprana obviamente que también al empezar a medicarlo, las secuelas, digamos, la inhabilidad que queda se produce mucho después de que comienza la enfermedad. La detección temprana siempre es positiva, así que no debemos temer hacernos un examen antes para poder detectar si tenemos o no. Igual, el miedo lo tuve igual, le digo la verdad, hace 10 días que tenía el examen, no me animaba a abrirlo, el miedo. No quiero traducirlo al castellano porque la verdad que es bastante grosero, pero no, tenía un miedo bárbaro. Así que bueno, voto por la detección anticipada. Ahí está lo que hablábamos recién. Cada pensamiento genera una interconexión neuronal, o neural, sí. Un sendero que conecta las neuronas entre sí. Se forma un caminito. Cuando yo pienso, a ver, por ejemplo, voy a levantar el teléfono, el celu, esa simple acción genera una orden en mi cerebro. Estas rutas o caminos que se van formando con cada una de las órdenes que damos, varían de persona a persona. A esto se ha descubierto hace poco, esto se le llama conectoma. Este conectoma son los caminos que toma, y que cada persona es diferente como una huella digital. Cada uno de estos pensamientos genera estos caminos y va elaborando un árbol maravilloso que se llama conectoma. Este conectoma, sepamos lo siguiente: cuando nosotros realizamos actividades repetitivas, el camino es siempre el mismo. El camino del pensamiento es siempre el mismo. ¿Qué deberíamos hacer? Por eso es muy recomendable, para mantener en actividad nuestro cerebro, hay ejercicios tontos, por ejemplo, que abrochamos la camisa de una determinada manera, armamos la corbata de una determinada manera, para ir a determinado lugar utilizamos siempre la misma ruta. Bueno, hay que desandar eso. Hay que animarse a, si somos derechos, si nos cepillamos el diente con la derecha, un día hacerlo con la izquierda. Ver qué se siente. Terminamos moviendo la cabeza, porque es algo instintivo. Como no sabemos, tenemos miedo de lastimarnos con la izquierda, los que somos derechos, por supuesto. Pero hay que atreverse a variar ese conectoma, a darle a nuestro cerebro diferentes caminos para una misma acción. Eso mantiene lo que se llama nuestra reserva cognitiva, aumenta, lo que se llama nuestra reserva cognitiva. Nuestro cerebro va a saber que si no se hace de una manera, se puede hacer de otra. Porque si hacemos siempre lo mismo, siempre la misma rutina, siempre de la misma manera, nuestro cerebro admite que ese es el único camino. Y en el caso de tener alguna afectación, que inclusive puede ser un accidente en donde haya un trauma muy grande, al tener ese siempre el mismo camino, nuestro cerebro se ve inhibido de desarrollar algún tipo de acciones porque es el único camino que tenía. Sin embargo, ha habido casos de traumas severos en donde han debido extraer una parte del cerebro a las personas, y las personas han visto que igual aprenden, reaprenden, o su cerebro recuerda que alguna vez ha tomado otro camino para hacer la misma acción y ha recuperado el habla o el movimiento de alguna de las piernas. Por eso siempre no nos olvidemos que lo más importante que debemos tener es la reserva cognitiva, que debemos incrementar. Por eso y hay otro curso que estoy preparando que es sobre envejecimiento saludable, debemos mantener en actividad nuestro cerebro lo más posible.
Y no digo mirando a Rial, ni mirando a Tinelli, no, no, no. Digo de otras maneras. Leyendo, investigando, apasionándonos por las cosas que nos gustan, buscando diferentes alternativas para hacer lo mismo, y viendo cuál es el efecto gracioso. Prueben de tirar una piedra con la derecha, los que somos derechos es algo fantástico, ¿no? Sale, cuando tiramos una piedra con la izquierda, es como muy afeminado para un hombre, un movimiento muy afeminado, es gracioso ver hacerlo como chiste. O sea que fíjense e investiguen acerca de eso porque es muy importante que nuestro cerebro encuentre diferentes caminos para realizar las mismas acciones. Porque eso aumenta nuestra reserva cognitiva. Y por lo tanto varía lo que es el conectoma. Yo les voy a mostrar lo que es la imagen de conectoma, que es algo maravilloso. Esa es la imagen de un conectoma. Eso es, han logrado graficar el camino de los pensamientos de una persona, a lo largo de un tiempo muy breve, por supuesto, porque imagínense la cantidad de pensamientos que tenemos por día, es infinita, pero bueno, esto es apenas unos breves instantes, y ese árbol maravilloso que se forma es en nuestro conectoma, que es diferente para cada persona, por supuesto, como una huella digital, y que nosotros mismos debemos buscar de variar. No sé cuánto tiempo me queda, me parece que me estoy desplayando demasiado, me estoy quedando corto con el tiempo. Bueno, me interesa que veamos ahora cómo trabaja nuestra memoria, pero me parece que vamos a tener que cortar porque no quiero ser respetuoso con el horario. No importa, la memoria lo trabajamos la próxima. Pero, por favor, todas las preguntas que quieran hacer, las hacen. Hoy dimos un poquito más de tiempo, bueno, por la presentación, ya la próxima vamos a empezar directamente con el tema. Así que, Roxy, te dejo librado a vos. ¿Qué es lo que querés que hagamos? Estuvieron escribiendo varias cositas, así que yo no te quería interrumpir, pero bueno, por ahí, porque había algunas que tenían que ver con lo que estabas comentando, pero creo que se puede retroceder un poquito. Sí, por por ejemplo, supuesto. Valeria había preguntado si, bueno, cuando hablaste al principio, ¿no? Si se aplicaba también para el Parkinson. Sí. Bueno, el tema es qué se aplica para el Parkinson. En el tema de los cuidadores, sí se aplica para el Parkinson y para cualquier tipo de demencia. Cuando hablamos de cuidadores, tenemos que cuidar, tenemos que prepararnos porque el Parkinson, ya lo vamos a ver, tiene 5 etapas, Alzheimer tiene 3 o 7, pero son más o menos las mismas, son cada vez más inhabilitantes esas etapas. Así que yo creo que muchas cosas se aplican al Parkinson. Bueno, después cuando hablabas del tipo de internaciones, hablaste de la internación diaria de día, y Mabel comentaba que estaba complicado eso hoy en día, ¿no? Sí, está complicado. O sea, Los centros de día han cerrado, muchos. Hay algunos que no es mantienen una opción. mínima actividad, claro, pero hoy no es opción. O sea Hoy que no. durante un tiempo, y desde hace un año más o menos, hay que tenerlos en casa. Yo les ofrezco, a través de Amplificar, si necesitan, yo les puedo mandar, tengo manuales de actividades que pueden realizar una persona para mantener su mente en actividad, pero no se olviden más que nada de sociabilizar. Depende de la etapa en la que esté la persona, por supuesto, no me puedo poner en el caso particular de cada uno por diferentes etapas, pero bueno, sociabilizar es muy importante. Y todo lo que sea cognitivo, yo tengo manuales, todo lo que sea cognitivo le viene bien. Hacer, ¿cómo se llama? Mandalas, no sé, dibujar, todo lo que sea terapéutico, que haga que su cerebro se mantenga en actividad hasta que podamos volver a los centros de día. Acá se habilitaron un tiempito, y ahora se volvieron a cerrar de nuevo, así que bueno, sí, me imagino cómo estará la persona que está cuidando a alguien, ¿no? Sí, sí. Después, cuando pedías que te comentaran sobre enfermedades, temas que querías que tuvieran en cuenta Investigar. para... Sí, exacto. Sí. Mabel, por ejemplo, puso enfermedad bipolar, y Gabriela, cuerpo de Lewy, que seguramente lo vas a estar Sí, hablando sí, más que es adelante. muy parecido al Alzheimer. Sí, muy parecido al Alzheimer. Y después María había hecho un comentario sobre eso sería falta de filtro. Cuando estabas describiendo, espérate, me fui de la imagen.
¿Me ves? ¿Estoy? ¿O me fui? No, estás, te veo. Yo. Ah, estoy, sí, porque se me fue la pantalla. Sí, porque dejé de compartir, así nos vemos. Sí, está bien. Después, lo que pasa es que algunas quedaron como desfasadas porque estabas hablando del tema. Sí, no hay problema. Después, cuando estabas hablando de las internaciones, Mabel comentó que en las obras sociales había que presentar un recurso de amparo en la justicia. Es un dato que Sí. ella sugirió, ¿no? Después después Julia dice que le interesa el tema de la esquizofrenia. Espérate, porque me fui de pantalla. Esta semana que viene tengo una entrevista, entre comillas, con una persona que ha cuidado a gente con esquizofrenia, así que seguramente voy a poder traer algún dato la semana que viene, que es muy importante. Bueno. Es muy difícil, como el trastorno bipolar también es tremendamente difícil acompañar a las personas. Sí. Después, espérate, porque después no pude escribir más porque estaba... Hay personas que están diciendo que les interesan los manuales. No sé si vos podés tomar nota de los... de los mails, de sí. En realidad estoy sacando fotos porque no doy abasto, pero no, por supuesto. después la anoto. Sí. Es más fácil por ahí, bueno, depende la consulta, depende para qué, pero digamos, es más fácil por ahí si es el celular que el mail. El real celular es para después poder ir mandándoles cuando hay algún taller o alguna consulta, a veces es más fácil, pero bueno, no importa, dejen lo que les parezca más cómodo. Sandra, hablando del tema del cuidado al cuidador, ¿no? Sandra dice que hay que preservarse uno, porque si no se enferma todo el grupo familiar. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Ya lo vamos a ver en los estadios, pero sí, es después, a lo que apunto siempre. Claro, y después Mabel comenta, hablando de la esquizofrenia, que consultar a un psiquiatra y debe tomar medicación para no desequilibrarse. Sí. Bueno, estoy dejando... Me tengo... Zoom. Bueno, los manuales, sí, después creo que no. Los manuales. Es posible que expliquen estrategias de cómo relacionarnos con alguien, esto lo pide María, con alguien que pierde la memoria, te vuelve a contar un cuento varias veces, no te sabe decir qué pasó ayer, no se acuerda lo que hablaste hace 2 o 3 días con ella, le hacemos saber que ya lo hablamos, empezamos de nuevo como si fuera la primera vez, anotarle cosas, bueno, es algo que seguramente lo vas a estar hablando, creo que la tercera, ¿no? Sí, lo vamos a hablar, sí, con amor, hay que hacerlo con amor. Sí. Me gustaría saber cuándo son los próximos encuentros. Son 4 encuentros y 4 miércoles sucesivos. El miércoles que viene, el otro y el otro. Son 4. De 18:30 a 19:30. Sí, el mismo horario. Por eso está bueno si tengo los contactos, porque yo me hago en todo caso una lista y por ahí les puedo volver a recordar, pero bueno, por WhatsApp. Me interesan los manuales. No sé, creo que no hay ninguna otra. El mismo Zoom, el mismo todo lo mismo, sí. Yo les voy a poner ahora una encuesta, si pueden contestarla, porque ahí hay una parte en donde los que quieren pueden poner algún tema que les gustaría que se hable o algo para sugerir, por ahí para otro taller más ampliado. Entonces, no sé si alguien quiere levantar la mano o escribir alguna última pregunta, mientras yo pongo este otro dato del... Recién, bueno, para la persona que preguntaba cómo nos relacionamos desde el amor.
no nos olvidemos una cosa. El adulto mayor que llega a un estado así de demencia o un estado leve en donde nos repite las historias, son lo más rico que tienen para darnos en ese momento. Las historias, las cosas que le están pasando. Y si la cuenta 10 veces y hay que esperarla, decirle 10 veces, yo lo digo con mi padre, y mi padre está lúcido, tiene 85 años, y por ahí me cuenta 2 veces o 3 la misma, no importa, contámela de vuelta. ¿Qué va a hacer? Pues siempre viéndolo desde el amor, bueno, es lo que hay, es lo que hay, entonces bueno, contámela de nuevo, si te hace bien. Por ahí le recuerdo, por ahí en chiste le digo, che, me está contando, le digo yo a mi papá, le digo, parecía un viejo, me está contando 2 veces lo mismo, y él se ríe, se da cuenta, pero a veces no se dan cuenta, y nada, hay que simplemente esperar lo mejor, poner lo mejor, no esperar lo mejor, poner lo mejor, y esperar que nos cuenten las historias 25 veces. Y a lo mejor es una historia que le ha afectado emocionalmente muchísimo, por eso la cuentan tantas veces, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, vos seguís con lo que están poniendo, tratando de poner la encuesta. Por favor, todas las críticas, por más duras que sean, son constructivas para mí. Así que pongan, todos los aportes son válidos. Así que sean duros, no importa. No importa. Yo le pongo el pecho a la bala. Así que cualquier cosita, por favor, siéntanse en la confianza de decir, mira, esto no me gustó, o explayate más en esto, porque esto enriquece. Enrique, cuando una persona me dice, mira, no me hablaste nada de tal, bueno, está bien, no sabía, perdón, la próxima lo voy a hacer mejor. No va a ser el único ni el último taller que voy a dar, así que me encanta. Gracias por la cantidad de participantes, yo la verdad que fue inesperado. El taller que más grande di hasta ahora eran 26 personas, hoy somos 34, una barbaridad de gente, así que gracias, muchísimas gracias, y hay otra cosa que me motiva esto, que es que detrás de toda esta gente interesada en cómo cuidar hay muchísimo amor, de personas que van a dar muchísimo amor, porque van a cuidar a otros. Y me parece fantástico el que quieran aprender cómo hacerlo. Así que, bueno, gracias. Gracias a todos. Sí, la idea era, digo, hoy empezar con un pantallazo por ahí, o alguien que pensó que se le iban a contestar las preguntas sobre herramientas o qué hacer en tal caso, pero bueno, la idea es ir haciendo progresivamente o si no, como que no se entiende mucho y si se empiezan a dar las herramientas, no se entiende la parte médica, claro, es medio pesada, pero está bueno sí, entenderla y las diferencias, sí, los tipos de claro. diferencias. Yo empecé a investigar las raíces, a ver qué pasa, desde dónde se origina esto, qué pasa con nuestro cerebro. Obviamente que las herramientas, aparte en el momento que hablemos de las herramientas, las preguntas, probablemente las conteste en el momento, porque va a ser muy difícil, porque son muchas etapas del Alzheimer, muchas etapas del Parkinson, entonces desde el momento, siempre obviamente que me voy a remitir a la parte amorosa de esta cuestión de cuidar a otro, pero hay muchas técnicas que le pueden llegar a servir. Así que bueno, nada, Sí, hoy fue sí, perdón. no, está bien, hoy fue muy técnico, pero no va a ser todas las veces así. Acá pregunta María Alejandra, que no sé si ella misma había preguntado antes, cuando hablaste de estos estudios que vos te hiciste, pregunta cuáles son. Y dice, bueno, cualquier cosa para profundizarlo en la próxima, pero como para tenerlo en cuenta y volver sobre ese tema. Muy bien. Sí, para tener en cuenta es sencillo. Yo fui diciéndole a la doctora, mire, mi mamá con Alzheimer, mi tía con Alzheimer, quiero hacerme un análisis genético para ver si hay... No, para, me dijo. Acá genético no hay nada. Si te hago un análisis genético para ver si vos tenés predisposición de hacer Alzheimer, normalmente no te lo hacen. Te lo hacen cuando hay antecedentes, por ejemplo, de enfermedades psicológicas graves, una demencia o algo por el estilo. Es muy caro, se hace únicamente en Buenos Aires y dice, con vos vamos a actuar diferente. Te voy a hacer una resonancia magnética nuclear y un electroencefalograma y eso me va a dar un pantallazo general de cómo está tu cerebro, cómo está funcionando para que vos te quedes tranquilo. Así que yo directamente fui a la neuróloga así de cara dura y les di mis datos y ya está. Con estas dos, hoy vi el informe y les decía, y da normal, por suerte, pues, circunvoluciones. Bueno, a raíz de eso me puse a investigar
las circunvoluciones, las cisuras, los tamaños, qué sé, un montón de cosas para entender el análisis de hoy. Esto me llevó, esto amorosamente lo digo, ¿no? Tuve la suerte de tener a las dos con Alzheimer para que me lleve a investigar todo este tipo de cosas. Y es lo que invito a todos a hacer, por una cuestión de reserva cognitiva. Investiguemos, apasionémonos por las cosas, por este tipo de cosas. Cuando tengamos una enfermedad o alguien enfermo, investiguemos qué le está pasando, desde dónde. Hay mucho, en Internet está la biblioteca del universo, está en Internet, o sea que podemos sacar un montón de datos. No demos diagnóstico, o sea, no utilicemos para, no, este está demente, este tiene Alzheimer, este tiene... No, investiguemos qué está pasando en ese momento con determinadas cosas, inclusive he investigado la medicación, que ya lo vamos a hablar en otro momento. Si no, me voy a seguir estirando hasta las 9 de la noche. Sí, a él le encanta, a él le fascina. A mí me Si encanta, le dan me rienda, avanza. Así que bueno, Así los que, esperamos el miércoles que viene, ¿no, Hugo? sí, por favor, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias Gracias por estar acá, por confiar estar. en Almificar sobre todo. Gracias. Perfecto. Bueno, Roxy, quedamos nosotros entonces en contacto. Quedamos, sí.